visto que básicamente los diagramas estaban compuestos por, hago un repasito, ¿no es cierto? Por bloques funcionales, que me vinculan la entrada con la salida, ¿no es cierto? Y líneas de conexión, que indican el sentido del flujo de información. Y bueno, también podría haber puntos de derivación, ¿eh? Y los bloques que más frecuentemente aparecían eran ganancias de... lo que pasa es que acá no... ¿Ustedes ven el mouse, los que están conectados? Sí, sí lo vemos. Bien. Los bloques operacionales más usados eran, bueno, una ganancia estática, este bloque no tiene dinámica, un integrador, fíjense, la salida es la integral de la entrada, entonces tendría que ser la integral entre menos infinito y t. Pero bueno, si la entrada la aplicamos en cero, entonces porque si no sabemos cuánto vale la entrada en menos infinito, ¿no es cierto? Pero si la entrada la aplicamos en cero, entonces toda la historia anterior del sistema queda representada por la condición inicial. ¿Ven? Entonces, este bloque, digamos, después vamos a ver que MATLAB, ya le comenté, tiene un toolbox que permite ingresar diagramas de bloques y simular los diagramas de bloques. En el caso del bloque integrador, la condición inicial es uno de los parámetros que hay que fijar del bloque. Bueno, y después hay bloques derivadores, sumadores. Entonces habíamos visto un método para obtener el diagrama de bloques. Habíamos visto este ejemplito, que era una masa conectada a una pared, digamos, a través de un resorte, que lo sumimos lineal. Ahora, un segundo. Hay un rozamiento de la masa con el piso, digamos, y se aplica una fuerza F. Entonces, bueno, para modelar la dinámica de este sistema, usamos la ley de Newton, ¿verdad? Suman fuerzas externas, que sería la fuerza externa F. Si la fuerza F tiende a hacer mover la masa en sentido positivo de X, entonces el resorte se estaría estirando, entonces la fuerza del resorte es contraria al movimiento, entonces menos K por X, si lo asumimos lineal, y después hay un rozamiento que también lo asumimos de tipo viscoso lineal, proporcional a la velocidad. Y el rozamiento, digamos, siempre se opone al movimiento. Entonces es menos B por X punto, con la derivada. Igual a masa por aceleración, por la derivada segunda de la posición. Momento. Ahí estoy con ustedes, estoy emitiendo otro. Chicos. Bien, entonces habíamos visto una especie de receta, digamos, de cómo obtener el diagrama de bloques. Lo que hacíamos era despejar la derivada de mayor orden de la variable de interés, que en este caso sería la posición de la masa. Entonces, despejábamos la derivada segunda en este caso, porque nos quedó una ecuación diferencial de segundo orden. Y después leíamos esta ecuación, la ecuación 2, de manera causal, digamos. ¿Cómo se lee esta ecuación? Esta ecuación se lee, bueno, lo que está en el lado izquierdo de la ecuación se calcula como dice el lado derecho. Entonces, si yo pongo una línea de conexión que sea X segunda, esto me dice que es 1 sobre M del resultado de una suma. Y en esa suma, que es lo que está entre paréntesis, ¿no? Y esa suma es F, y después me faltan X y X', ¿no es cierto? La posición y la velocidad, esa todavía no las tengo. Entonces, si integro X segunda, pongo un integrador acá, obtengo X', y si integro nuevamente, obtengo X. Entonces puedo construir estos términos. K por X
tomo X, lo multiplico lo paso por un bloque de ganancia acá, y entra restando, y el otro término es B por X punto, o sea, tomo un punto de derivación, ¿no es cierto? Tomo X punto, lo multiplico por B, o sea, está en un bloque de ganancia, y entra restando también. Y entonces obtengo un diagrama de bloques con integradores. Si esta no es la única forma posible de causalizar esta ecuación. Porque uno podría pensar, bueno, si a mí me interesa X, ¿por qué no despejo X directamente? Pero si despejo X, fíjense, me queda esta ecuación acá. Entonces, si ahora la interpreto, bueno, lo que está en el lado izquierdo, se calcula como lo dice el lado derecho, voy a necesitar la derivada y la derivada segunda. Entonces, en el diagrama de bloques, que va a salir de esta ecuación 3, voy a tener que incluir derivadores. Entonces, si yo, fíjense, ¿cómo empiezo a construir? Me paro en una línea que sea X. Entonces me dice, X es 1 sobre K, entonces pongo un bloque de ganancia del resultado de una suma que es lo que está entre paréntesis. Donde entro con F, y después necesito X punto y X segunda. Entonces, derivo X, me queda X prima, derivo de nuevo, me queda X segunda. ¿Se ve? Y entonces puedo construir los demás términos. B por X prima y M por X segunda. Pero bueno, en general no conviene usar bloques derivadores en la simulación porque tiene una relación señal-ruido mala, digamos. O sea, el ruido generalmente es de alta frecuencia y entonces, y los derivadores, ya vamos a ver cuando veamos respuesta en frecuencia del sistema, los derivadores amplifican las altas frecuencias. Y entonces eso va a tapar, digamos, la señal. Entonces no conviene usar bloques derivadores en una simulación digital. Bien, eso es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto? Fíjense que, entonces, si bien el diagrama de bloques este con integradores y este con derivadores son equivalentes, o sea, desde el punto de vista de entrada-salida, acá la salida no estaría acá, ¿no es cierto? Sino que estaría en X. ¿Está bien? Tendría que poner una flechita acá, ¿está bien? Y esa es la salida. A ver, se conectó alguien. Ya estamos. Si bien son equivalentes, digamos, ya le digo, por problemas de implementación de la derivada, que va a meter ruido eso, se prefiere el diagrama de bloques con integradores. Entonces, fíjense que nuestra ecuación diferencial, está acá, es de segundo orden, ¿no es cierto? Y hay dos integradores, ¿verdad? Bueno, estos integradores están asociados a los elementos de mi sistema que son almacenadores de energía. Por ejemplo, un resorte almacena energía potencial elástica. La masa, energía cinética de movimiento. Y el rozamiento es un elemento disipativo, no es almacenador de energía. Entonces, fíjense que yo voy a decir que mi modelo, digamos, es de segundo orden, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tengo dos almacenadores de energía, el resorte y la masa. ¿Ven? Profe, ¿no sería medio como equivalente tener una bobina o una resistencia a un capacitor acá? Sí, sí, sí. De hecho, digamos, las primeras computadoras eran analógicas y entonces todo se hacía con circuitos. Digamos. Si uno quería simular este sistema mecánico, lo hacía con un circuito. Entonces, hacía el equivalente de este sistema que tenga una ecuación diferencial del mismo tipo,
que sería lo que vos decías, ¿no es cierto? Un circuito RLC. En ese caso, la corriente sería análoga a la velocidad y las fuerzas serían análogas a la diferencia de tensión. Y los elementos almacenados de energía en el circuito serían la bobina, que almacena energía en el campo magnético, y el capacitor en el campo eléctrico, ¿no es cierto? O sea, de hecho, digamos, entonces, en las computadoras analógicas, se construían circuitos, se construían, digamos, se podían simular sistemas mecánicos, pero siendo el análogo eléctrico. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, entonces, en general, esto, digamos, nuestro modelo es de segundo orden porque tengo desde el mismo orden que el número de almacenador de energía que tengo. ¿Eh? Bien, entonces, uno termina diciendo el orden del modelo, es el modelo de segundo orden, y uno termina diciendo el sistema de segundo orden. ¿Eh? Está bien, pero bueno, en realidad es el modelo. Recuerda que en el modelo siempre hay aproximaciones del sistema real, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplito de construcción del diagrama de bloques de otro dominio que no sea el mecánico traslacional. Entonces, vamos a hacer un tanque, ¿no es cierto? En donde tengo un caudal de entrada Q1 de T, y en el fondo del tanque tengo un orificio por donde sale un caudal Q2 de T. ¿Está bien? Y me interesa la altura HT, la altura del nivel de líquido en el tanque. ¿Está? Entonces quiero modelar esto. Vamos a suponer que la presión externa al tanque es la presión atmosférica. Y vamos a suponer, bueno, la presión en el fondo del tanque vamos a llamarla P sub T. P sub T. Y vamos a asumir, fíjense, como este es un orificio pequeño, el flujo es flujo turbulento. Entonces la relación entre la diferencia de presión a ambos lados del orificio y el caudal no es lineal, digamos, ¿no? Porque el flujo es turbulento. Entonces vamos a suponer que la relación entre el caudal y la diferencia de presión a ambos lados del orificio es una curva así de este tipo. Una función no lineal. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuáles son las leyes que tendríamos que usar de la hidrodinámica o hidrostática para modelar esto? Bernoulli. Claro, Bernoulli para ver cuánto vale la presión en el fondo del tanque, ¿no es cierto? Y después la ley de continuidad, ¿no es cierto? La ecuación de continuidad. O sea, el caudal que entra menos el caudal que sale es igual a la derivada del volumen, ¿no es cierto? O sea, la diferencia entre los dos es lo que cambia el volumen de líquido en el tanque. Entonces, bueno, supongamos que el tanque tiene una sección transversal constante. ¿Está bien? Se llama A. El área de esa sección es A. Entonces, si planteo la ecuación de continuidad, ¿qué sería? Q sub 1 de T menos Q sub 2 de T es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Y el volumen, si la sección transversal es constante, es el área de la sección transversal por la altura H, del nivel de líquido en el tanque. Entonces, el volumen es A por H. Si A es constante, pues lo saco afuera, ¿no es cierto? Acá cuando hago la derivada. Entonces, fíjense que me quedó... Eso no veo nada, ¿no? No, todavía no lo reemplacé. Bueno, después tengo que... Fíjense, el caudal Q1 es una entrada, o sea que se queda como está. El caudal Q2 depende de la diferencia de presión. Esta función no lineal
de la diferencia de presión a ambos lados del orificio. O sea, la diferencia de presión sería la presión en el fondo del tanque menos la presión externa, que es la presión atmosférica. ¿Ven? Que es este término acá. Y eso es... hay un punto ahí, ¿verdad? Ah, por eso no se ve bien, pero es la derivada. Es h punto de t ahí. ¿Se alcanza a ver? No sé si Sí, se bueno. O sea, esto es la derivada del volumen, ¿no es cierto? Es A por la derivada de la altura. Bien, entonces, lo que me estaría faltando acá es cuánto vale la presión en el fondo del tanque. Y eso sí, es por Bernoulli, ¿no es cierto? Es la presión en el fondo del tanque, sería el peso del volumen de líquido, o sea, más la presión externa, ¿no? O sea que es ρ por G por H, ¿está bien? Donde ρ es la densidad, ¿no es cierto? No, sería el peso específico. ¿Está bien? El caudal este es volumétrico, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Porque uno podría pensar también en caudal másico, ¿está bien? En kilogramos por segundo. Acá es metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a esta ecuación, fíjense. Q sub 1 menos la función no lineal aplicada a ρ por G por H es igual a A por H punto. O sea, es una ecuación diferencial de primer orden en la altura, en H. Pero tiene la característica que es no lineal, porque esta función f no es una recta, sino que es una curva. ¿Está bien? Es una ecuación diferencial no lineal. Pero el método para construir el diagrama de bloques es el mismo, digamos. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la derivada de mayor orden de h y después leer esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación, si yo me paro en h punto se obtiene como 1 sobre a del resultado de una suma. Entonces, si yo me paro en algo que se llame h punto, que estaría acá, se calcula 1 sobre a del resultado de una suma, donde entro con Q1, y después entro con ρ por G por H, o sea, tomo H, tengo H punto, necesito H, entonces integro. Me da H, tomo H, lo multiplico por ρ por G y lo meto dentro de la función no lineal y ese término entra retando. Para diferenciar los bloques lineales de los no lineales, lo que vamos a hacer es ponerle una doble línea de bloques a los que son no lineales. ¿Está bien? Y en este caso, yo de primero le tengo un solo integrador y tengo un solo almacenador de energía, que es el tanque propiamente dicho, ¿no es cierto? Almacena energía potencial. Y no tendría el equivalente a una inductancia o a una masa, ¿no es cierto? ¿Por qué no tengo eso? Porque hay varias hipótesis que no mencioné, pero que las estamos implícitamente considerando, que son, una, que el fluido sea incompresible, ¿bien? Y la otra es que estos caudales son pequeños, de manera que no tenga inercia esto, el fluido. El fluido tiene una masa, entonces si se está moviendo, hay una inercia. Eso se llama inertancia, en el caso de fluidos. Entonces habría un fenómeno de almacenamiento de energía cinética. Pero en este caso, si suponemos que los caudales estos son relativamente bajos, lo estamos despreciando. ¿Me entienden? Bien. Entonces, tenemos ¿Y acá terminó?
Bueno, entonces vamos a hacer algunos de los problemas que están en la práctica, la serie 1, parte 3. Vamos a hacer todos esos, los 4 problemas que están planteando, ¿eh? De la práctica. Antes de hacer eso, vamos a ver cómo como Simulink, o sea, ese toolbox de MATLAB, nos permite simular a partir de construir el diagrama de bloques. ¿Está bien? Entonces, permítame ingresar a MATLAB. Los que están virtuales están viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bárbaro. Entonces, espérenme que me paro en... ¿Ah? Bien, entonces, fíjense, este simbolito acá es Simulink. Sería como una interfase gráfica. Me va a abrir una interfase gráfica que me va a permitir construir diagramas de bloques y después simular los diagramas de bloques. ¿Vale? Entonces, si hago clic ahí, bueno, perdón, esto lo voy a... Acá, acá. No he hecho nada. Así. Me abre, fíjense, todas, o sea, hay un montón de bloques que ya están implementados. O sea, un sumador, un integrador. Entonces hay como una biblioteca de bloques. Entonces, si yo quiero hacer un diagrama de bloques nuevo, entonces vengo a... quizás acá, no. Quizás acá, New, ¿no es cierto? Model. También puedo generar una biblioteca de bloques propia, ¿no es cierto? Entonces, por eso library. ¿Se entiende? Entonces, si yo selecciono Model, me va a abrir una ventanita donde yo voy a poder, arrastrando con el mouse, los bloques que estén acá, conectarlos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Está muy chiquito los que están virtual? No, está bien. Bien. Entonces, estamos en tiempo continuo, entonces yo puedo entrar en esta biblioteca que dice Continuous y yo sé que necesito 2 integradores. Bueno, en vez de dibujarle el simbolito de integral, lo que hicieron esta gente de Mathwork es poner como si el bloque estuviera en el dominio transformado, ¿no es cierto? Si yo tengo la integral de una función y tomo la transformada de Laplace, eso me da 1 sobre S por la transformada de la función, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero no es que va a trabajar en el dominio de Laplace, es solo el simbolito, usa ese símbolo, ¿eh? Entonces, este es el bloque integrador, tomo ahí dice integrador, entonces hago clic con el mouse y lo traigo para acá. Como necesito 2, puedo traer otro o copiarlo. Entonces, con el botón derecho, me vengo para acá. Ya tengo los 2 integradores. Los conecto. Cuando aparece la doble crucecita, fíjense, ahí queda conectado. ¿Está bien? Después voy a necesitar bloques de ganancias, ¿no es cierto? O sea, lo que voy a tratar de construir es este diagrama.
Entonces necesito 1, 2, 3 bloques de ganancia. Ya tengo los dos integradores y un sumador. Me falta. Esos son los bloques que necesito. Y después tendré que poner un bloque que me genere alguna señal, o sea, alguna señal para la fuerza que aplico a la masa, y entonces y un bloque que permita visualizar los valores de X, por ejemplo, la velocidad y la aceleración. ¿No? ¿Está? Bueno, entonces, volvemos acá. Entonces acá, ¿dónde encuentro? Fíjense que está la derivada, ¿no? A pesar de todo. ¿Eh? Después vamos a hacer un ejemplito donde le meto una senoide a la derivada, pero sin ruido, y lo hace bien la derivada. Va a dar una senoide, la derivada del seno, del coseno. ¿Eh? Pero si le sumo ruido a la senoide, cuando hago la derivada, me la amplifica el ruido, entonces a la salida me tapa a la senoide. ¿Eh? Después lo hacemos. Entonces, necesito math operations. Y entonces acá, fíjense, las ganancias, gain, necesito una, dos, tres. ¿No es cierto? Tres ganancias. Ahora, estas me quedaron apuntando para el otro lado. El valor de la ganancia, si yo hago doble clic en el bloque, es el parámetro del bloque. Entonces, fíjense, por defecto es 1. Ganancia 1. ¿Ven? Ahora eso lo tenemos que modificar, ¿no? Y esto me queda apuntando para el otro lado, o sea, de izquierda a derecha. Yo necesito dar vuelta. Entonces me paro en el bloque con el botón derecho. Acá en Rotate and Flip. Flip Block. Entonces ahí me lo doy de vuelta. Lo mismo hago con este. ¿Cómo? Ah, bueno. Sí, yo odio esa combinación de teclas, pero ustedes apréndansela, si les es útil, apréndansela. ¿Se entiende lo que dice el compañero? Los que están... ¿Cómo te llamas? No, no se le escuchó. Pedro. Pedro lo que dice es que en vez de volver a hacer con el botón derecho, buscar, me fije acá, Flip Block dice Control L. Es una L, ¿no? O Control I, no sé. No, es una I. Una I, Control I. Vale. Entonces, si ustedes se aprenden esos comandos por tecla, bueno, bien por ustedes. Yo no puedo. Estoy negado. Bien, entonces acá tengo que conectar. El punto de derivación lo tengo que tomar con el botón derecho del mouse. Entonces, este es uno. Lo puedo hacer en dos partes. Ahí está. Y acá el otro. ¿Ven? Entonces, estos, fíjense acá, el modelo valía 1 sobre m, esa ganancia. Entonces, yo lo que puedo hacer es poner 1 sobre m, pero m después tiene que estar definido en el espacio de trabajo de motor. ¿Ven? Entonces, hago doble clic acá en el bloque y en vez de 1 pongo 1 dividido m. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahí no se ve, pero si yo el bloque lo agrando un poquito,
se alcanza a ver, ¿no es cierto? Esta valía B, ¿no es cierto? Y este valía K, que es constante del resorte. Y me estaría faltando el sumador. El sumador está por acá. También en esto, math operators. El sumador, acá, ¿ven? Por defecto tiene solo 2 entradas. Entonces, yo necesito 3 entradas, ¿no? Y por defecto son más. Entonces, vamos a hacer una cosa. En vez de hacerlo, bueno, podemos agrandar, si quieren. Pero a veces es conveniente usar un icono que sea cuadradito, en vez de redondo, en vez de circular. Entonces, vamos a Format. No, a hacer doble clic. Y fíjense que Icon Shape dice Round. O sea, la forma del bloque redonda, digamos, circular, digamos. Entonces pasamos a rectangular. Y tengo un más, y las otras 2 entradas son menos. Entonces acá lo corrijo. Más, menos, menos. ¿Está bien? La rayita esta que está al principio indica cuál es la primera entrada, ¿eh? Para que quede claro. ¿Está bien? Entonces hago eso, entonces me quedo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ya lo puedo conectar. ¿Está bien? Y entonces ahora conecto, las otras 2 son menos. Bueno, esto es lo que hay que tratar de que quede prolijito, ¿no? Un poquito de cancha, ups, que no se, o sea, no importa que se crucen las líneas, porque en realidad no se forma un cortocircuito ahí. Está bien, pero para visualizarlo convendría que no se crucen. Bien. Fíjense, los integradores, dijimos, el parámetro del integrador es la condición inicial de la variable de salida del integrador. Entonces, por defecto, es 0. 0 para este, que la salida era la velocidad. 0 para este, cuya salida era la posición. ¿Está bien? Entonces ahora me estaría faltando, lo que voy a hacer es correrlo un poquito esto. Ups. No, no. No, no me lo deja correr. Ahí está. Me está parando en una línea y me la ha deformado. Lo corro un poquito para poder poner acá la entrada. Supongamos que queremos ver qué pasa cuando la fuerza es un escalón en 0. ¿Se acuerdan? Ese ejemplo ya lo simulamos, ¿no es cierto? Usando 2 ecuaciones de primer orden. Acá vamos a simular directamente como si fuera la ecuación de segundo orden. ¿Está bien? Entonces, para eso, fíjense que acá en el listado de bibliotecas hay algo que se llama sources, fuentes. Entonces, si venimos acá, bueno, hay un montón de tipos de señal, pero nosotros nos interesa un escalón que se llama step. Acá está. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner un step. Y esta va a ser la fuerza. ¿Está bien? El escalón, si hago doble clic, tengo parámetros step time, que sería el instante en que empieza el escalón. Acá le pusieron 1, un segundo, pero podría empezar en 0, ¿no? 0. Initial value 0 y final value 1. O sea, estamos aplicando un escalón en 0
de amplitud 1 newton sería, ¿no es cierto? Porque es una fuerza. ¿Está bien? Este sampling time, este en realidad lo hereda, ese parámetro lo hereda del resto. Ahora vamos a ver. Cuando seteemos los parámetros de simulación, estos bloques heredan el paso de integración. ¿Mm? Bueno, entonces, y lo que nos está faltando es ver, digamos, las variables cuando hagamos la simulación, ver cómo el resultado de la simulación. Entonces, eso está en sinks. Entonces tendría un display numérico, como si fuera la pantallita de un osciloscopio. ¿Está bien? Este es flotante, pero este sería, ¿no? Scope. Entonces, bueno, podría verlo. Entonces, podría ver la salida. ¿Está bien? Podría ver que es la posición. La copio y veo la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si tengo que hacer doble clic en el bloque, no tengo que hacer nada. Tengo que ponerle nombre a esto, digamos, a la variable, ¿no es cierto? Esta sería X. Si no, los va numerando. Scope, scope 1, scope 2, así. ¿Está bien? Y acá esta es la velocidad. Voy a ponerle B. Y bueno, esta sería la aceleración, ¿no? Si quisiera. ¿Está bien? Porque la, la integral de la aceleración me da la velocidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, diagrama de bloque ya estaría. Lo que falta son definir los parámetros, M, B y K, y eso lo podemos hacer en el espacio de trabajo. Supongo que la masa sea de 1 kilo, B, el rozamiento, vamos, eso, 0.5, y K, le puse Camiluco, ¿no me parece? 1, vamos a probar. Y bueno, no sé si va a dar subamortiguado o sobreamortiguado, ¿no? La oscilación, la respuesta. Entonces, como el diagrama de bloques hace referencia a variables, MATLAB no tiene más remedio que buscar esa variable en el espacio de trabajo. ¿Está bien? Por eso hay que definirlas antes, si no me va a dar error. Bueno, entonces, ahora en Simulation, voy a Model Configuration Parameters. ¿Está bien? Y entonces, vamos a suponer que usamos el método de Euler de primer orden, porque acá he implementado varios métodos de aproximación de las derivadas. ¿Eh? Entonces, buscamos uno que sea de paso fijo, porque el Euler de primer orden es paso fijo, y, para que no me lo está mostrando, ahí está. Y O de 1 se llama, el Euler de primer orden. ¿Está bien? Y que lo haga automático, que elija automáticamente el paso. Podemos no hacer esto y poner nosotros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y por defecto va a simular entre 0 y 10 segundos. Initial time, stop time. Entonces le doy OK.
Ups. Profe, ¿dónde tocaste esas opciones? En Simulation, Model Configuration Parameters. Acá las opciones son de paso variable y de paso fijo. Entonces yo voy a usar Euler, que es de paso fijo. Entonces cambié a paso fijo. ¿Está bien? Y después hay varios de paso fijo. Yo lo que vine es acá, se llama O de 1, que es el método de Euler, que es el que vivo. ¿Se entiende? Sí, ahí te seguí. Entonces, ok. Entonces, ¿Todos esos métodos ya vienen cargados o cómo es? sí, 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 sí. Sí, sí, todos esos métodos están implementados en Simulink. Sí. Bueno, entonces, espere, lo voy a salvar con... Fíjense, bueno, las versiones más nuevas, vamos a hablarlo como modelo, o sea, punto MDL, por model. ¿Eh? Y lo vamos a llamar masa resorte de amortiguador 2026, me parecen. Todos los años lo hago. ¿Ok? Entonces, ya lo puedo simular esto. Directamente aprieto acá play, ¿verdad? Ya terminó. Y entonces me fijo, ¿cómo es la velocidad? No la veo. ¿Por qué? Porque fíjense, acá en History está cliqueado donde dice limitar el número de puntos a los últimos 500. ¿Está bien? Entonces, ese se lo voy a sacar. Ah, no puedo, ¿por qué? Claro, algo está pasando, ¿no? Está pausado, no, no, algo hice lío, ¿no? Vamos a hacer un control. Fíjense que quedó pausado, no sé por qué, pero ya cubrió todo. Quizás sea demasiado grande el tiempo, ¿no? Ah, esta es. Ahora sí. Pero fíjense que me está mostrando solo los últimos datos. Entonces ahora sí Profe, tengo acá. ponelo en cero. A Claro, lo que salen 500 lo puse en cero y ahí me claro, todavía muestra. no lo cambié. Ahora lo cambio, si puedo. Ups. Hasta acá. Acá era, perdón. Ven que está Limit Data Points. Entonces lo descliqueo. Y lo mismo hago con este, porque voy a pasar lo mismo. En Key History. ¿Ven? Entonces tengo X y la velocidad. Lo voy a correr de nuevo porque solo me registró los últimos 500 datos, ¿no? Entonces, vengo acá. Entonces, esta es la posición y esta es la velocidad. Me resultó medio poco el tiempo, ¿no es cierto? El final de la integración. Entonces, podría hacer de nuevo 20. ¿Lo de Simulink lo vamos a usar más que todo en el laboratorio?
Sí, claro. Sí, sí. El trabajo práctico 2, ¿no? Entonces, lo hago de nuevo. Y ahí sí, fíjense que se va a terminar frenando en una posición y la velocidad va a terminar siendo 0. ¿Ven? Cuando se frena. Fíjense que esta curva de acá abajo es la derivada de esta, ¿no? O sea, donde tengo el punto de inflexión acá, que es el punto de máxima derivada, corresponde acá, con este máximo, ¿no? Bueno, esto está bueno para verlo acá mientras uno va simulando, pero después si quiero que se Ahí meter estos tendríamos un resultados, comportamiento subamortiguado, ¿no? Repetime, por favor, que no escuché. Y ahí tenemos un comportamiento subamortiguado. Sí, exactamente, subamortiguado. Digo, si después queremos estas curvas, qué sé yo, incluirlas en un informe, por ejemplo, entonces estos son como solo para visualizar, como si fuera la pantallita de un osciloscopio, ¿no es cierto? Entonces nos conviene usar otro bloque. Ese bloque es un bloque que se llama TrueWorkspace. Entonces, acá. ¿Ven? Esto me manda la variable al espacio de trabajo. ¿Ven el resultado? Entonces, puedo tener los dos, ¿no? Pero bueno, pero de paso, y después hago el plot. Listo. Vamos a ponerlo un poquito. Acá sí hay que poner el nombre. O sea, yo quiero que vaya al espacio de trabajo, pero ¿con qué nombre? Entonces, hago doble clic y ven que me dice el nombre, variable name. Entonces, ahí está, le pongo X. Y lo sacamos como una regla, o sea, como un vector. Y esta la llamamos B, ¿no es cierto? La velocidad. Y también como un vector. Entonces, fíjense que si corremos de nuevo, discúlpeme, acá en Model Configuration Parameters, acá en Data Import Export, por defecto, me saca la variable tiempo. O sea, todos los instantes de muestreo. Entonces, esa variable va a aparecer en el espacio de trabajo cuando haga la simulación. Bien, entonces, bueno, vamos a... Fíjense que Teaul ya estaba ahí, ¿no es cierto? Basta. ¿Sí? Bueno, entonces, corremos acá. Ingresar. Este reloj tiene brújula, chicos. Brújula, alarma, un montón de cosas que yo no sé ni cómo se usan. Miren su tutorial y aprendan a usar este reloj porque es una bomba. Y este otro, amarillo, de por pies. Chicos, hay alguien con el micrófono abierto dando una clase que no soy yo. No sé quién es. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces fíjense que cuando corrimos, ahora las variables pasan a estar en el espacio de trabajo. Y tengo el tiempo. Ahora, acá tengo 200.000 puntos, y acá tengo 1.000. ¿Por qué? Porque hizo un decimado. O sea, tomó uno de cada no sé cuántos puntos. Entonces eso hay que arreglarlo porque si no, no voy a poder usarlo para plotear. ¿Se entiende?
Entonces acá en Simulation, modo de configuración parámetros, data acá. Fíjense, limit data points to last. Ese fue el problema. Solo sacó. No era por decimado. Decimation no hizo nada. Pero podría estar esto acá con un valor, ¿cierto? ¿Se entendió? Por eso la longitud del vector t out, digamos, medio distinta. Porque estaba limitado el número de puntos. Entonces le doy un OK. Lo corro de nuevo. Y ahora me quedó bien. Perdón. Bueno, hago así. T out, B y X. Entonces ahora desde MATLAB, desde el espacio de trabajo, puedo plotearlo. ¿Está? O puedo hacer un script, ¿cierto? Si no quiero tipear cada vez el comando. O sea, hago una figure. Hago un subplot 2, 1, 1. Ahí ploteo X. O sea, T out, X. Subplot 2, 1, 2. Plot T out, B. Entonces la misma figura es esta aquí. Tengo la posición y la velocidad. Después lo puedo poner rótulos a los ejes, bueno, todo lo que ya sabemos del plot. ¿Hay dudas en la gente virtual? Chicas, chicos. Profe, no me quedó claro cómo hiciste para sacar la variable que te la guarde en el array para Ahí va. graficarla. Claro. O sea, acá en el bloque de out, ¿no es cierto? Acá pongo el nombre, variable name, que saque todos los puntos que sean. Y acá, como hay varias opciones, si saco el time series, no, o sea, yo lo que quiero es el vector, digamos, o sea, el array, el vector con los valores. Si no me saca una estructura, voy a decir que es un vector de tanto por tanto, pero no me da los valores. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y el nombre, digamos, de la variable con el que sale al espacio de trabajo es que yo le ponga acá, ¿no? Fíjense que acá ya me puso el nombre, ¿no? ¿Está bien? Profe, ¿puede correr un segundo la ventana ahí esa del diagrama de bloques para ver ahí el código que usó? Sí. ¿Este acá? No, el que de MATLAB, en la parte... ¿Este? no, lo que está detrás ahí, no me sale cómo se llamaba, la consola. O sea, 2, 1, 1 significa que divido la ventana en dos filas y una columna, ¿no? Entonces, en el subplot de arriba, ploteo X versus el tiempo. Y en el subplot de abajo, que sería el 2, 1, 2, ploteo la velocidad versus el tiempo. ¿Se entiende? Sí, listo. Bárbaro.
Bueno, entonces esta también es una herramienta bastante potente, es Simulink, ¿no es cierto? Porque si uno, a partir de las ecuaciones, digamos, de la dinámica, puede construir diagrama de bloques, después lo mete en Simulink y ya lo puede simular. ¿Está bien? También hay bloques no lineales, ¿eh? Hasta ahora, en este caso, eran todos bloques lineales, ¿no? Pero tú podrías haber puesto una curva, eso se llama lookup table. Entonces, si yo escribo... no. Necesito una hoja en blanco, ¿no? En Paint, sí. Ve que no veo, ¿dónde estoy? Ahí está. Uy, está como muy sensible. Vengo desacostumbrado a esto. ¿Dónde está la goma acá? La pandemia me recontra acostumbré a escribir. Porque hay que mirar la pantalla, pero escribir en la... ustedes no, los que están no me ven, pero estoy con una tablet. Con una tableta digitalizada. Ah, lookup table. Ahí, en ese bloque uno puede... Dale. No, pero va a borrar todo. No quiero borrar todo. Pero, bien. O sea, esto permite ingresar una curva, digamos. ¿Cómo se ingresan? Son los pares abscisa ordenada. Tiene que estar la abscisa ordenada en forma creciente, ¿no? Para que o sea, puedo ingresar una curva. Entonces, ingresando. Bueno, ahora no veo coincide, pero. Bueno, poner la curva así, ¿no? Tengo que ingresar los pares, abscisa ordenada. Bien. Entonces vamos a la práctica, a la serie 1, parte 3. Voy a empezar por esto. Voy a empezar por el apartado D. Vamos. En el PDF puedo escribir, ¿no? Se pone, ¿no? ¿Lo están viendo?
Sí. Dale. Bueno, fíjense, acá tengo dos ramas en paralelo. Una es una rama RC y la otra es una rama inductancia-resistencia. ¿Está bien? Pero la inductancia es no lineal. O sea, la relación entre el flujo y la corriente no es una recta. ¿No es cierto? Si una inductancia es lineal, la derivada del flujo respecto a la corriente es constante, ¿no es cierto? ¿Está bien? En este caso no, es esta curva que está acá. A ver si puedo poner la manito. ¿Se ve más? Sí. Es esta curva. O sea, es una relación no lineal. Entonces, bueno, quiero hacer un diagrama de bloques donde la entrada sea la tensión U y la salida sea la corriente I, que entra al paralelo. ¿Está bien? Entonces, bueno, primero tengo que ver qué leyes gobiernan, digamos, la dinámica de este circuito. En principio, las leyes de Kirchhoff, de tensiones para cada rama y de corrientes en este nudo, ¿no es cierto? Y después tenemos las relaciones constitutivas de cada componente, ¿no es cierto? Para una resistencia, la relación entre tensión y corriente viene dada por la ley de Ohm. Para un capacitor, la tensión es la carga sobre la capacidad. Y para una inductancia, la tensión es la derivada del flujo respecto a la corriente. Pero la relación entre el flujo y la corriente no es lineal. O sea que esa derivada no es constante, no es L, digamos. Por eso no le puse un valor L, porque no hay una inductancia constante, ¿no? ¿Se entiende? Esto podría ser, por ejemplo, una bobina con núcleo de hierro, de material ferromagnético. ¿Sí? Entonces, tiene un comportamiento no lineal. ¿Y esto qué sería? Esta curva acá. Si en vez de hacer flujo corriente, la calculamos corriente en abscisas y flujo en ordenadas. Es la curva de magnetización, ¿no es cierto? ¿No es la distéresis que se arma después de la ida y la vuelta? Bueno, supongamos que no hay histéresis, ¿eh? Si no sería un ciclo, ¿no es cierto? El área encerrada por el ciclo de histéresis sería la energía almacenada, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Vamos a suponer que no hay histéresis. Entonces esta sería la curva de primera magnetización. ¿Ustedes están haciendo laboratorio de electromagnetismo? ¿Está bien? Material Sí. ferromagnético no tiene una característica lineal, ¿no es cierto? ¿Eh? Por eso. Vamos a suponer que no hay histéresis, ¿no? ¿La histéresis a qué se debe? No sé si lo llegamos a ver en física 3, pero me suena que era de los dipolos chiquitos de cada, como si fuese que se van orientando Claro, y la energía, para claro, orientarlo para otro el lado. área, claro, el área en el lazo de histéresis, encerrada por el lazo de histéresis, es la energía necesaria para orientar los dipolos. ¿Está bien? Cuando recorro el lazo, ¿no es cierto? Después tengo otro fenómeno, ¿no es cierto? Que son corrientes parásitas. Porque si la corriente que circula por la bobina es variable en el tiempo, ¿no es cierto? Se inducen FEMs, fuerza electromagnética inducida, y como el material ferromagnético es también conductor eléctrico, debido a esa FEM,
parecen corrientes, ¿no es cierto? Y eso disipa energía. Se va a calentar para disminuir ese efecto que se hace. Claro, se lamina el núcleo, ¿no? Y están aisladas las láminas. Entonces las corrientes quedan limitadas a cada lámina, entonces la disipación es menor. ¿Dudas? Bueno, entonces tenemos que plantear las leyes de Kirchhoff en estos dos elementos en serie, y después las dos ramas paralelas. ¿Está bien? Entonces, por un lado, por este lado, la tensión U es la caída en la resistencia R1 más la caída en el capacitor. La caída en la resistencia es R1 por I1, toda ley de Ohm, y la tensión en el capacitor es Q1 sobre C. Y 1 es la derivada de Q1, ¿verdad? Entonces, para que no me quede una ecuación íntegro diferencial, expreso todo en función de la carga. Entonces me queda R por la derivada de la carga Q1 más 1 sobre C por Q1. Eso es lo que escribe esta rama acá. ¿Se ve? Y si vengo por esta rama, tendría que la caída en R2 es R2 por I2, y la caída en L, la inductancia esta no lineal, es la derivada del flujo respecto al tiempo. Esta es ley de Faraday, ¿no es cierto? ¿Dudas? Hasta acá Bueno, no. y dale, sí. No, pensé que alguien No, iba a no, hablar. no, yo te había justo preguntaste y dije que no. Dijiste que no. Que no hay dudas. Ok. Está bien. Bueno, y en este nudo, la ley de Kirchhoff de corrientes, la corriente total es I1 más I2, ¿no es cierto? Entonces, estas son las ecuaciones que describen la dinámica de este circuito, a lo cual hay que sumar la relación entre el flujo y la corriente en la inductancia, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta eso. Porque, fíjense, en este término, derivada del flujo respecto al tiempo, como el flujo es función de la corriente, implícitamente hay un término que es la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si usted tiene una función de función, ¿no es cierto? Y hacen la derivada respecto a la variable independientes, derivan primero respecto a... ¿Se entienden? El flujo respecto a la corriente y por la derivada de corriente respecto al tiempo. ¿Está? Entonces, acá tengo I2 y acá implícitamente está metida la derivada de I2. ¿Ven? En este término. ¿Se ven? Bien, entonces vamos a seguir la regla que vimos, ¿no es cierto? Para que nos queden con integradores, el diagrama de bloques. Entonces, de la ecuación 1, de esta ecuación acá, vamos a despejar la derivada de mayor orden en la carga. U es una entrada, ¿no es cierto? Entonces, de acá despejamos la derivada de la carga, de Q1, y me queda esta ecuación. Y en esta, dijimos que acá implícitamente estaba la derivada de I2. Entonces despejamos esto acá. ¿Se ven? Y ahora leemos estas ecuaciones con esta causalidad, como están escritas. Entonces, nos paramos. Voy a empezar por esta. Nos paramos en algo que sea, que se llame Q1. Perdón, derivada de Q1. ¿No es cierto? Y esto lo que me dice es que sería esta línea acá, ¿no? Me dice que es 1 sobre R, del resultado de una suma, que es este corchete acá, ¿no es cierto?
Y en ese sumador entraría Q y aparece Q1. Pero yo no tengo todavía Q1, tengo la derivada. Entonces pongo un integrador y aparece Q1. Entonces hago Q1 sobre C, es el término que me falta. ¿Se ven? O sea, acá resolví esto, sería este diagramita acá. ¿Sí? Ahora voy con esta. Me paro en una línea que sea la derivada del flujo. Acá sería esta línea. Y lo que me dice esta ecuación es que el resultado de una suma, o sea, que es la salida de un sumador. En donde entro con U, que ya la tengo acá. Y acá necesito R2 por I2. ¿Está bien? Entonces, yo tengo la derivada del flujo. Para obtener el flujo tengo que integrar. Entonces acá tengo el flujo. Y ahora entro en la curva, fíjense. Flujo, corriente. Entro con el flujo y salgo con la corriente. Entro con la abscisa y salgo con la ordenada. ¿Se ve? Entonces lo que sale de este bloquecito no lineal, que es esa curva, es la corriente I2. Y eso me sirve para construir R2 por I2. O sea, paso por un bloque de ganancia y entrar restante. Y después, si quiero la corriente total, bueno, fíjense, si esta es Q1, esta es la derivada, o sea, la corriente I1, y esta es la corriente I2. Entonces la sumo, me queda la corriente I. ¿Se ven? Entonces hice un diagrama de bloques con Consulta. integradores, que es no lineal, porque tengo esta característica no lineal de la inductancia. ¿Está? Y me quedó del segundo orden. Entonces, ¿por qué? ¿Cuántos acumuladores de energía tengo en mi sistema? El capacitor, energía en el campo eléctrico, y la inductancia, energía en el campo magnético. O sea, mi sistema tiene dos acumuladores de energía y solo lo represento con de bloques con dos integradores. O sea, mi sistema es de segundo orden, si quieres. ¿Está? ¿Hay dudas? Consulta. ¿Eso sería un sistema causal? Sí. Porque me confunde la realimentación ahí en la suma y la resta. No, pero vos tenés que pensar que este diagrama, así como está, vale para todo T. O sea, esta es I2 en T. Esta es U en T. Después, si el T cambia, vale la misma relación. Nunca, o sea, no es que la salida va a depender de un valor futuro de U. Entiendo. Sí, sí. El valor es causal porque aparece la integral, ¿no es cierto? Porque para calcular la integral necesito todos los valores anteriores, ¿no? Claro. Sí, sí, me confundió por la estructura del diagrama. Claro, no, esto es una retroalimentación intrínseca, pero que no. Pero esto vale todo en un instante, T. Y vale para todo T después. ¿Se entiende? O sea, siempre esta señal acá, siempre esta es la integral de esta. ¿Está bien? Pero para poder calcular la integral, recuerden, necesito todos los valores pasados. No necesito valores futuros. Entonces el sistema es causal, lo mismo acá nosotros. Lo que tengo que ver es en los bloques dinámicos nosotros. ¿Hay dudas?
¿Vamos con otro? Por ejemplo, en este caso, disculpen, este bloque lo podríamos ingresar como una lookup table si quisiéramos simularla en Simulink, ¿no? Y cuando determinamos la característica del material ferromagnético con un ensayo, bueno, esos valores los podemos ingresar en una curva, en una lookup table. ¿Vamos con otro? Vamos con este. Así cambiamos un poquito de dominio físico. Bueno, este problema, fíjense, tengo dos tanques. Vamos a poner la manito. Dos tanques que están interconectados por el fondo del tanque, ¿no es cierto? Con un cañito. ¿Sí? Y tengo un caudal de entrada. Y en el segundo tanque tengo un orificio en la base, digamos, entonces voy a tener un caudal de salida. ¿Está bien? La altura del nivel de líquido en el tanque 1 es H1, y en el tanque 2 es H2, y la presión en el fondo del tanque 1 es P1, y en el tanque 2 es P2. Esta conexión, como es un tubito de una sección pequeña, hay flujo turbulento, entonces hay disipación de energía. O sea, acá es como si fuera una resistencia hidráulica, ¿cierto? Hay disipación de energía. Y lo mismo en este orificio de salida. Más pequeño, hay un flujo turbulento y hay disipación de energía. Entonces, a lo mejor el problema que nos interesa es, bueno, manipulando, perdón, el caudal de entrada, tratar de estabilizar la altura del tanque 2, en el tanque 2. Por ejemplo, podría ser un problema. ¿Sí? Bueno, habría que ver si ese problema es soluble. Porque podría ser que manipulando esta única señal, no pueda controlar acá por un problema intrínseco que se llama controlabilidad del sistema, ¿no? Eso, bueno, lo van a ver un poquito más adelante. ¿Está? Entonces, bueno, en lo que queremos hacer en este caso es hacer un diagrama de bloques, cuya entrada sea el caudal Q1 y cuya salida sea el caudal Q2. O H2, qué sé yo. O cualquiera. Recuerden que la salida siempre es cualquier variable de interés, ¿no? Puede interesar el caudal Q2 o la altura del nivel de líquido en el tanque 2 o en el tanque 1. ¿Eh? ¿Se ven? Bueno, fíjense que hay una hipótesis acá de que en estas restricciones, o sea, en estos cañitos de salida, hay una relación no lineal entre la diferencia de presión a ambos lados del orificio, digamos, y el caudal que circula. ¿Está bien? Entonces, en este caso, circularía un caudal Q1-2, que va del tanque 1 al tanque 2, pero que está relacionado con la diferencia de presión a través de una raíz. O sea, una relación no lineal. Y lo mismo acá. El caudal de salida está relacionado con la diferencia de presión a ambos lados del orificio, pero de manera no lineal, con una raíz. ¿Dudas con esto? Estas son hipótesis de modelado, ¿no es cierto? De alguna forma, después de que estas son constantes, así que habría que hacer un ensayo para saber cuánto valen y si se verifica realmente esta ley, ¿no? ¿Está? Pero bueno, supongamos que es eso.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, agarramos el tanque 1 y aplicamos la ley de continuidad y Bernoulli. Y después al tanque 2 y lo mismo, ¿no? Entonces, el tanque 1, la ley de continuidad, ¿qué sería? El caudal Q1 que entra menos el Q12 que sale es la derivada del volumen. ¿Ven? Si la sección transversal es constante, supongamos A1, el volumen es A1 por H1. Entonces tenemos eso. Q1 menos Q12 es la derivada del volumen 1 respecto al tiempo, que es A1 por la derivada de H1. ¿Sí? Después la presión en el fondo del tanque, ahí aplicamos Bernoulli. Sería el peso del líquido que está arriba, digamos, más la presión externa, ¿no? Que en este caso la presión atmosférica. Entonces sería ρ por G por H1 más la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Dudas de esto? Los virtuales, ¿cómo andamos? Bien, se entiende, profe. Dale. Sí. Es el equivalente a pensar que la velocidad del flujo del calor, o sea, la sección grande es despreciable en comparación a la más chica. Porque esa fórmula es, creo que es la teorema fundamental de la hidrostática. Sí, claro, porque estamos despreciando la inercia suponiendo que los caudales son pequeños. O sea, el agua es un material, ¿no es cierto? Entonces, si se está moviendo, tiene inercia. Eso se llama inertancia. Esa energía acumulada por movimiento, en este caso, la estamos despreciando porque estamos asumiendo que los caudales son pequeños, que varía lentamente. No siempre podemos hacer eso, ¿no? Supongamos que tenés un dique y abajo en el valle, digamos, y tenés una cañería por donde cae el agua. Ahí no podés despreciar la inercia, porque viene con una velocidad del agua. ¿Se entiende? En este caso la estamos despreciando, pero sí hay una inercia del líquido en movimiento. Sí. En ese caso, ¿qué se hace? Se pone como una chimenea abajo, digamos, del dique, donde termina el caño, digamos, por donde baja el agua, para que, bueno, porque se llama golpe de ariete eso, cuando el agua golpea, llega abajo. Para que no rompa todo, digamos, se pone una chimenea de modo que el agua pueda subir por ahí. Puede ser, sí. Sí, bueno, en el caso de sistemas hidráulicos así se llama, el efecto se llama golpe de ariete. Estamos entonces esto con el tanque 1. Bueno, hacemos lo mismo con el tanque 2. Acá tengo un caudal Q12 que entra y un caudal Q2 que sale. ¿Está bien? Entonces la diferencia Q12 menos Q2 es la derivada del volumen del tanque 2, que es el área transversal por la derivada de la altura, ¿no es cierto? Y la presión en el fondo del tanque es ρ por G por H2 más la presión atmosférica. Y después tenemos que expresar Q12. Q12 depende de la diferencia de presión a ambos lados de este orificio acá, ¿no es cierto? O sea que depende de P1 menos P2, pero de manera no lineal. Y Q2 lo mismo, depende de la diferencia de presión, o sea P2 menos P atmosférica, pero también de manera no lineal. Entonces, si reemplazamos eso, o sea, la expresión de Q12, y ponemos P1 y P2 en función de H, nos queda en función de H1 y H2, ¿no es cierto?
Y la Q2 nos queda en función de H2. Porque en esta presión ya está la presión atmosférica, entonces se me cancela, ¿no? Queda ρ por G por H2. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo dos ecuaciones. Esta es una. Fíjense que es función de H1 y su derivada. Y esta es otra, que es función de H2 y su derivada. Pero están acopladas, porque en la ecuación de H1 aparece H2 y en la ecuación de H2 aparece H1. ¿Está bien? O sea, este es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden cada una, pero acopladas. Que sería equivalente a un sistema de segundo orden, ¿no? Lo cual tiene sentido porque solo hay dos acumuladores de energía, si despreciamos la inertancia del agua, que son el capacitor, esto sería equivalente a un capacitor, y este otro capacitor, ¿no? Almacena energía potencial gravitatoria, digamos, porque es el peso del agua, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora esas son las dos ecuaciones. Entonces de esta despejamos la derivada de mayor orden de H1 y de esta la derivada de mayor orden de H2. ¿Se ven? Y me quedan estas dos. Entonces vamos con esta. Me paro en una línea de conexión que sea la derivada de H1, y lo que me dice esta ecuación es que esa variable se obtiene como 1 sobre A1, o sea, un bloque de ganancia, por el resultado de una suma. Y esta es lo mismo, ¿no es cierto? Me paro en una línea que sea la derivada de H2, y esto me dice que es 1 sobre 2, o sea, un bloque de ganancia, por el resultado de esta suma. Fíjense que este término acá se repite, ¿no? O sea, es la misma variable, ¿no? Este con este. Entonces, vamos con el primero. Me paro en la derivada de H1, es 1 sobre 1 del resultado de una suma que es el caudal de entrada, menos, fíjense, tengo que hacer construir este término. Para los H1 todavía no la tengo, y H2 menos, ¿no es cierto? Si quiero H1, como tengo la derivada acá, la integro. Y hasta ahí puedo hacer, digamos, porque me falta H2. Entonces ahora voy a la segunda ecuación. Me paro en la derivada de H2, y esto me dice que es 1 sobre 2 del resultado de una suma. Entonces, 1 sobre 2 del resultado de una suma. Veo que en esa suma, este término es el mismo que este que me estaba faltando acá. Todavía no lo calculé, ¿no? Entonces, bueno, esta entrada es la misma que la que va para abajo. ¿Ven? Salvo que en un caso va restando, en esta ecuación, y acá va sumando, ¿no? ¿Se ven? Entonces necesito construir eso, ¿no? Bueno, si tenía H2 derivado, integro, obtengo H2, y acá integro, obtengo H1. Entonces puedo hacer H1 menos H2, ¿no es cierto? Lo multiplico por ρ por G, lo meto en un bloque de raíz, lo multiplico por R1 y tengo entonces este término. ¿Ven? Y con H2, lo multiplico por ρ por G, entro en el bloque de raíz, y lo multiplico por R2 y tengo finalmente este término. ¿Ven? Entonces este es un sistema de segundo orden, modelo de segundo orden. Tengo dos almacenadores de energía, que son dos tanques, ¿no? Que almacenan energía potencial gravitatoria.
Y entonces hay dos integradores. Y es no lineal porque estas relaciones son no lineales. La raíz es una función no lineal. ¿Se entiende? Lo que Chicos, más me genera duda, profe, es a la hora de plantear todo el sistema. A la hora de un parcial, nosotros podríamos llegar a tener que plantear un sistema así, teniendo en cuenta todas las leyes y todos estos fenómenos. a ver, las leyes que tienen que conocer son la ley de Newton para sistemas translacionales, la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, básicamente. ¿Está bien? Esa es una. Para el caso de hidrostáticos, como es este, como sería este, es dinámico, pero ¿qué necesitan conocer? Bernoulli y la ecuación de continuidad, esas dos leyes. Si tuviera un sistema rotacional, la segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, que sería suma de torques externos igual a momento de inercia por aceleración angular. Y para circuitos, las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y de Faraday. Ya estaríamos, ¿no? O sea, son dos cosas que ustedes conocen, ¿no? A ver, no les veo las caras, por eso no sé qué están pensando. Acá sí, los chicos dicen que sí. Yo preguntaba porque física 2 yo no la hice, entonces bueno, tengo que ver las ecuaciones más que nada de hidrostática, pero no parece ser demasiada historia tampoco. No, son dos, mira, las leyes. La ecuación de continuidad, que es que el caudal que entra menos el caudal que sale, es la variación del volumen. Y la otra es la presión en el fondo del tanque. Esa es Bernoulli. Si despreciamos la inercia del agua, es ρ por G por H más la presión atmosférica. Esas son las dos leyes que tenés que conocer. Podría llegar a hacerles una tablita, si quieren, para hacer. ¿Quieren una tablita? ¿Eh? Ya más o menos con este ejemplo igual ya las tengo más Claro, o menos, claro. pero era para consultar más que nada. Dale. Bien, entonces, ¿vamos con otro? Tenemos tiempo. Nos falta uno solo, ¿no? No, son dos. Vamos con un movimiento rotacional. No, este no es. Este es. Vamos con este. Fíjense. Tengo una inercia que puede rotar, vamos a poner la manito. La inercia que puede rotar alrededor de este eje, ¿cierto? Cuando uno le aplica un torque motriz. Recuerden que, bueno, acá no sé cómo hacer. Estas dos flechitas me indicarían el sentido de la velocidad con la regla de la mano derecha. ¿Ustedes están viendo mi mano? Sí. Bueno, entonces pongo el dedo pulgar en el sentido de la flechita y el sentido de los otros dedos me dan el sentido positivo de velocidad. ¿Se ven? O sea, ahora mismo el J1 estaría girando hacia nosotros. Claro.
Claro. Ah. ¿Se entiende? O sea, este sería un torque motriz para J1. Después tengo un rozamiento, o sea, puede ser los cojinetes, que siempre es el torque de rozamiento, siempre se va a poner al movimiento, ¿no es cierto? Y después tengo, esto sería una caja de engranajes, un reductor de velocidad. Fíjense, esto es como un engranaje que gira, ¿no es cierto? Y acá tengo un radio más chico que acá. ¿Está bien? Quiere decir que cuando esto gira una vuelta, de este lado, acá no alcanza, ¿no? O sea que la velocidad en el eje este que está acá, el eje 2, digamos, es más chica que la velocidad 1. ¿Está bien? Porque cuando este gira una vuelta, este no alcanza, no termina de dar una vuelta. ¿Entienden? Entonces, esto sería una caja reductora. Y en este eje de velocidad omega 2, tengo una inercia también, un rozamiento y aplicado un torque de carga. Fíjense, si esta gira para abajo, así, esta va para allá. ¿No es cierto? Sentido positivo sería con el dedo pulgar hacia la izquierda. ¿Verdad? Entonces, este torque, si pongo en el sentido de las flechitas, va hacia la derecha. Bien, entonces este es un torque de carga. ¿Se entiende? A ver. No estoy entendiendo bien cómo es ahí el cambio. O sea, tenemos el primero que gira hacia nosotros, pasa por el N1. El N1 gira en sentido contrario a ustedes. En el sentido contrario. Y sí, O sea, porque que los ignoramos, engranajes, si uno gira para un ignoramos el lado, el otro gira. J2, la flecha. Claro. ¿Eh? O sea, ignoramos nosotros la flecha del J2. El J2, bueno, pues si vos lo mirás con Utilizamos la detenimiento, lógica que como J1 está girando hacia nosotros, J2 debería girar en sentido contrario. sí, sí, pero está por detrás del eje. Es un detalle muy... Está indicada, pero sí, gira en sentido contrario. Vos decís que parece que también girará hacia ustedes, ¿sí está? La flecha es la de la derecha, puede ser. No, la de la derecha, la que dice. Por eso, pero piense que va por atrás. No, pero la otra flecha, la otra dos. La que están a la derecha. ¿Este torque? Esa, sí. No, fíjate, si esto se mueve hacia acá, el torque 2 se mueve para allá. Entonces el sentido positivo es hacia la izquierda. Entonces este torque va para el otro lado, trata de hacerlo moverlo para el otro lado. La flecha no debería estar al revés. ¿Cuál flecha? A ver. La de la derecha, o sea. No, este es un torque de carga, por eso va para el otro lado. Lo está frenando esto. Esto lo frena. Para que lo frene no debería estar, Mire por el otro lado. No, fíjate, a ver. Esto es así, mira. Si una gira para abajo, la otra gira para el otro lado. Sí. Sí, va así hacen. La primera, que así, gira hacia mí. Sí. Sí, pero la segunda, si la primera va para abajo, la que está abajo va para adentro. ¿Eh? ¿No es cierto? ¿Está? Confunde, digamos, no la pude dibujar que pase por detrás del eje, eso puede confundir. ¿Se entiende allá el mundo virtual?
Creo que no. Cuesta Pues, verlo un poco, pero Esta, gira así. La otra está para afuera, gira en contra. no, gira para allá. Si vos girás para allá, la otra gira para adentro. Esta gira así. Bueno, y la que está abajo gira también para allá. Entonces, si gira para este lado, Claro, ahí está. la flecha va al revés. Esta flecha, vos sí. Lo que pasa es que la flecha esa no te está indicando el movimiento de este rodillo. Eso es el torque que está. Este es un torque. Ah, Este es un torque aplicado, una entrada. No, este es una entrada. Pero es el torque de carga. Es algo que está frenando, tratando de frenar. Para el otro lado, ahí se pone justamente Claro. gira así, pero esto te está indicando que se está poniendo. Claro, se está poniendo. Eso. Bueno, es difícil con ustedes, chicos, chicas que están virtuales. No sé, no puedo hacer muchos gestos acá, digamos. Pero se entiende que si uno gira para abajo, por ejemplo, el otro también, en sentido contrario, ¿no? Y este torque es un torque externo que trata de frenar. Ahí está, mira. ¿Está bien? A ver, a lo mejor lo vemos mejor acá, fíjense. Yo modelo el reductor. Fíjense, esta gira para acá y esta tiene que girar para el otro lado. ¿Verdad? Este sería el lado 1 y el lado 2. ahora sí, profe. No entendía el otro dibujo. Claro. Sí, quizás un dibujo en 3D hubiera sido más. Pero se entiende, ¿no? Ahora. O sea, si sobre este lado el torque que estoy aplicando me lo tiende a hacer girar en sentido contrario a esta referencia, que sí que es un torque de carga. Porque el torque motriz es el que me lo tiende a hacer girar hacia allá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Voy a ver si lo puedo dibujar mejor, ¿no? Bueno, entonces, ¿estamos o se entendieron, no es cierto? Acá, digamos, lo que tenemos que aplicar, después vamos a ver cómo modelar esto acá, la caja reductora. Pero para cada inercia vale la ley de Newton, ¿no? Suma torques externos igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Bien? Bien, entonces fíjense, ¿qué torques hay sobre la inercia J1? Está el torque que es motriz, porque yo el sentido de referencia para omega 1 lo hice usando este sentido de la flecha, ¿no es cierto? Entonces ese torque es motriz. Y después toda la parte que está conectada a ese eje del otro lado, o sea, toda la parte 2 más la caja reductora, es como que lo están tratando de frenar. Entonces a ese torque que aparece sobre este eje, de este lado, digamos, lo voy a llamar tau 1, 2. ¿Está bien? O sea que sobre la inercia J1, el torque que sobre la inercia J1 ejerce la parte 2 del sistema. Y tiene sentido contrario a al motriz. O sea, porque es un torque de carga. Y después tengo el torque de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Por eso este también es resistente. ¿Está bien? Entonces acá, ¿por qué planteo? Suma de torques externos, o sea, tau m menos tau b1 menos tau 1, 2, igual a momento de inercia por aceleración angular, o sea, omega 1 derivado. Omega es la velocidad, la derivada de la aceleración. Y después voy a suponer que el torque de rozamiento es proporcional a la velocidad, o sea que es lineal, ¿no? Rozamiento de tipo viscoso.
Entonces es B1 por omega 1. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con la inercia J2 ahora? Acá tengo el torque de carga, que es una entrada, ¿no es cierto? Y tengo este torque que se transmite acá, ¿no es cierto? Que sería motriz. Bueno, a ese torque lo voy a llamar tau 2,1, o sea, es el torque que sobre la inercia 2 ejerce la parte 1 del sistema. ¿Está bien? Entonces tendría el tau 2,1, el torque de rozamiento que siempre se opone, y el torque de carga que es resistente porque es una carga, ¿no? Entonces en este caso sería J2 por la aceleración angular, por omega 2 puntos, igual a tau 2,1 menos tau B2 menos tau de carga. Y el rozamiento lo pienso proporcional a la velocidad. ¿Está bien? Bueno, y ahora entonces veamos la caja reductora. De un lado tengo la velocidad omega 1, del otro lado la velocidad omega 2. Supongamos que esta tenga radio R1 y esta tenga radio R2. Entonces, vamos a suponer que si la parte 1, digamos, gira un ángulo θ1, la parte 2 gira un ángulo θ2, ¿no es cierto? Pero el arco que describen, vamos a suponer que es el mismo, ¿no es cierto? O sea, los ángulos no son iguales, porque los radios son distintos, pero el arco, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿el arco cuánto vale? Ángulo por radio. Entonces, θ1 por R1 y bueno, θ2 por R2. Si ahora multiplico por 2pi, en ambos lados, ¿cuánto vale 2pi por R1? Es el área de una circunferencia. La Y longitud. si le agrega el ángulo, Claro. es el área de la... No, del- la longitud de la del circunferencia. la circunferencia. La longitud. ¿Está bien? 2pi por R1. Y 2pi por R2, la longitud de la otra circunferencia. ¿Sí? Pero la longitud de la circunferencia es proporcional al número de dientes del engranaje. ¿No es cierto? En cada caso. Y como los dientes tienen que ser iguales, porque si no, no funciona esto, la constante de proporcionalidad en el lado 1 y en el lado 2 es la misma. Claro, el paso, claro. Entonces, 2pi por R1, que es la longitud de la circunferencia de 1, es proporcional, a través de una constante, a N1, que es el número de dientes, digamos, del engranaje 1, y el otro es la misma constante de proporcionalidad por N2. Entonces hay una relación, fíjense, estática entre el ángulo θ1 y el ángulo θ2. O sea, θ1 es N2 sobre N1 por θ2. Si derivo esto, ambos lados de esta ecuación, la derivada de θ1 es omega 1 y la derivada de θ2 es omega 2. O sea, la misma relación entre el ángulo hay con las velocidades. ¿Se ve? Y vamos a hacer una hipótesis de esta caja de engranajes. Vamos a suponer que toda la potencia mecánica que ingresa por el lado 1 sale por el lado 2. O sea que no hay pérdidas, que no hay disipación, no hay rozamiento ahí adentro, ¿eh? O sea, la potencia mecánica de entrada igual a la potencia mecánica de salida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula la potencia mecánica? Sistema rotacional. Torque por velocidad. Entonces, torque por velocidad de entrada tiene que ser igual a torque por velocidad de salida. Pero el torque de entrada
por acción y reacción era el tau 1, 2. Y el torque de salida, también por acción y reacción, es el tau 2, 1. O sea que tau 1, 2 por omega 1 es igual a tau 2, 1 por omega 2. Entonces la relación entre torques, fíjense, es que ahora reemplazo acá la relación entre las velocidades. Tau 1, 2 es N1 sobre N2 por tau 2, 1. ¿Está bien? Entonces ya tengo todas, fíjense, tengo la relación entre torques, la relación entre velocidades y las ecuaciones diferenciales, ¿no? De la inercia 1 y la inercia 2. Entonces ahora observemos un poquito esto acá. Fíjense, si yo usara el método que venimos haciendo, en esta ecuación, fíjense, esta me quedó una ecuación diferencial en la velocidad omega 1, de primer orden, ¿no? Si yo despejara omega 1 punto para después integrar y obtener omega 1, ¿no es cierto? Eso es lo que hago. No podría hacer lo mismo con omega 2, porque si yo despejo omega 2 punto y después integro, como la relación entre velocidades es una relación estática, no puedo obtener omega 2 por un lado y después por otro lado otra cosa. ¿Por qué? Porque las dos inercias están acopladas rígidamente. Pues no hay ninguna parte elástica ahí. ¿Se entiende? Entonces acá el método falla. Digamos. Si bien tengo dos acumuladores de energía, que son las dos inercias, como estoy asumiendo que no hay partes elásticas, es como si hubiera una zona de inercia equivalente en el eje, por ejemplo, de velocidad omega 1. O puedo hacer una sola inercia equivalente en el eje de velocidad omega 2. Entonces, si bien hay dos inercias, va a haber un solo integrador. ¿Está bien? Entonces, esto se dice que hay acumuladores de energía causalmente acoplados. Se dice. Entonces, fíjense, me paro en omega 1 punto. Omega 1 punto es 1 sobre j 1 del resultado de una suma, que es el torque motriz menos el tau 1, 2 menos el torque de rozamiento. Para obtenerlo necesito integrar omega 1 punto para obtener omega 1. ¿Está bien? Entonces ahora, en vez de hacer lo mismo con la ecuación para J2, como ya tengo omega 1, lo multiplico por N1 sobre 2, y eso me da, bueno, está omega 2 punto, ¿no? Acá estoy, perdón. Omega 1 por N1 sobre 2 me da omega 2. Entonces puedo calcular omega 2 por B2 para el torque de rozamiento. Y si derivo, fíjense, si derivo esta de nuevo, perdón, me da la misma relación, pero entre las aceleraciones. ¿No es cierto? Entonces, como ya tengo la aceleración omega 1 punto, lo multiplico por N1 sobre 2, me da omega 2 puntos. Por J2 sería el momento de sería la energía de la inercia, ¿no? De movimiento de la inercia. ¿Se ve eso? Entonces, es como que despejo de esta sumatoria, despejo tau 2, 1. ¿Está bien? De la segunda ecuación. Pero no me hace falta derivar, fíjense. Si bien aparece omega 2 punto, como la relación entre omega 1 y omega 2 es estática, como tengo omega 1 punto, multiplico por esa constante y no tuve que derivar, ¿no? Entonces implemento esto, fíjense, es 2 por omega 2 más J2 por omega 2 punto, que lo obtengo de omega 1 punto, y omega 2 de omega 1, más el torque de carga. Eso me da el tau 2, 1. Y después yo ya hallé la relación entre el tau 2, 1 y el tau 1, 2. Era de nuevo N1 sobre 2.
Y acá pude completar este que me faltaba. ¿Se entienden? Entonces, si bien hay dos almacenadores de energía, están acoplados rígidamente. ¿Eh? Entonces es como si fuera uno solo. Por eso hay un solo integrador. Pero este diagrama tiene un problemita. ¿Ven esa línea que está en rojo? Fíjense, vamos a recorrerla. Empiezo en cualquier lado. Ganancia estática. Ganancia estática. Ganancia estática. Quiere decir que para calcular esta variable necesito la misma variable en el mismo instante. ¿Se entiende? No lo estoy entendiendo yo. Fíjate, yo recuerdo así, esto es una ganancia estática. Quiere decir que es instantáneo, ¿no es cierto? La salida es depende del mismo instante, no Sí. depende del valor anterior. Vengo para acá, otra ganancia estática. Pues yo para calcular esta variable necesito esta, ¿no es cierto? Sí. Pero esta depende de esta, y esta depende de esta, y esta depende de esta, depende de esta, depende de la misma. Ah, ok. Creo que entiendo. Entonces acá hay un lazo algebraico. Entonces eso le va a traer problemas, porque para calcular la variable en un instante determinado necesito la misma variable en el mismo instante. No lo puedo resolver. En realidad, si es así tan simple, lo va a resolver MATLAB. Lo que hace es introducir un retardo muy pequeño en el lazo este. Entonces ahí ya se rompe el lazo algebraico. ¿Está bien? Es como que mete una dinámica muy, muy rápida. ¿Está? Si es más complicado el diagrama, les va a aparecer un warning, Simulink no lo va a poder resolver. Va a decir algebraic loop. Entonces lo que hay que hacer es tratar de resolver ese lazo, para lo cual hay algo que se llama álgebra de los diagramas de bloques, que nos va a permitir simplificar diagramas de bloques. Y entonces podemos eliminar ese lazo. Me pasé de tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿entienden por qué quedó un solo integrador? Porque las dos inercias van juntas, digamos. Es como si fuera, es como si hubiera un solo eje conectado entre las dos inercias. Entonces es una sola, ¿no? En la práctica no es así, porque en la caja de engranajes hay disipación de energía ahí. Porque hay algún tipo de rozamiento, ¿no es cierto? Si quiero modelar todo, hay algo que se llama backslash, que es cuando un diente, no sé si lo ven acá, cuando un diente irá para acá, hay un momento que queda en el medio. Entonces como que las dos partes quedan desacopladas hasta que llega a tocar de nuevo. ¿Está bien? ¿Se entiende? La bomba de agua, por ejemplo, Sí, sí. tenemos ciertos espacios para que si querés una cavitación y Bueno, puede ser, sí, sí. Sí, que esté a propósito, sí. claro, Claro, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó? ¿Nos quedó un problemita solo? Lo hacemos el miércoles que viene. Bueno, buen fin de semana larguísimo. Buen fin de semana. Bueno, gracias chicos, chicas. Gracias, nos vemos.